Enfrentaremos nuevos y mayores retos, pero debemos volver a un mundo diferente, pero debemos volver. Debemos volver por aquello que nos apasiona, por lo que mueve nuestro corazón. Debemos volver por los sueños que nos quedan, por aquello que quedó pendiente, por las deudas no saldadas. Debemos volver por lo que amamos, por quienes amamos, por quienes dependen de nosotros. Debemos volver para recuperarnos, para intentarlo, para ayudar. Debemos volver para ayudar. Debemos volver por nosotros, por nuestro país. Seguros, protegidos, distanciados, adaptados, responsables, conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM. De reinicio a nuestros diálogos están en nuestra línea telefónica el doctor Simón Pachano y el doctor Farid Simón. Estaremos también con la doctora Mariana Yepes. Doctor Simón Pachano, buenos días, bienvenido. Estábamos analizando y hemos dedicado esta mañana al tema de la corrupción. Cómo este nivel de corrupción que desnuda la pandemia sobrepasa la misma pandemia. ¿Cuál es su percepción? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco, gracias. Buenos días también a Farid, a la doctora. Yo creo que el problema va más allá de la pandemia, de lo que ha podido verse hasta este momento. Las redes que existen de corrupción, porque son verdaderas redes, no son casos aislados, provienen desde mucho antes. Algunas informaciones que han circulado en los últimos días respecto a los casos de los hospitales, en fin, se ve que estaban conformadas desde mucho antes y que venían operando. Por lo tanto, no es solamente un fenómeno que ha aparecido con la pandemia. Evidentemente se ha agudizado y es terrible que sea así por el carácter humano, sobre todo, que eso tiene. En un momento como este, hacer ese tipo de cosas viene a ser un acto verdaderamente criminal. Pero el problema es más preocupante. Es más preocupante porque vemos que hay grados de corrupción, hay grados de podredumbre que están muy instalados en nuestra sociedad. Y lo que hemos visto en el caso de Quito, encontramos que también las redes estas que han operado en este momento, en esta crisis, también venían instalándose desde antes. Por lo tanto, creo que hay un problema serio que además, Francisco, se expresa mucho en las encuestas. Por ejemplo, la última encuesta del Barómetro de las Américas, no del Latino Barómetro, sino el Barómetro de las Américas que hace la Universidad de Vanderbilt, entonces. La de Vanderbilt, se ve cómo de parte de la sociedad hay una tolerancia muy alta con la corrupción, y ese es el problema. Yo creo que más allá de la existencia de estas redes de corrupción, debe preocuparnos la alta tolerancia que existe y sobre todo esta idea, o dos ideas, la una que se plantea como no importa que sean corruptos si hacen obra, y la otra es, bueno, si quiero tener un contacto con el Estado, tengo que entrar en la red de corrupción. Esos dos temas son tremendamente preocupantes, Francisco. Muchísimas gracias. Saludamos también al doctor Farid Simón y contamos con la presencia de la doctora Mariana Yepes también. Doctor Simón, esta apreciación de que hay una tolerancia a la corrupción y en algunos casos incluso el aplauso de algunos, ¿no? Son vivos los que salen millonarios del ejercicio de la función pública, sobre todo, pero también de los actos de los privados. Entonces es una sociedad corrupta, decía el expresidente Hurtado.
¿Qué sociedad es la que estamos viviendo, doctor Simón? Buenos días, Simón, un gusto a los tiempos que compartimos un espacio. Doctora Yepes, Francisco. Creo que hay algunas cosas que decir. La primera es que es una sociedad donde efectivamente parecería que la función pública solo tiene dos alternativas: o roba sin hacer o roba haciendo. Y opta con esta ecuación siempre aceptando que hay robo, que hay posibilidad de usar abusivamente los recursos públicos. Y hay como se decía, una altísima tolerancia al abuso de esos recursos, sea por corrupción, sea estos usos ya grotescos, groseros de sobreprecios y de procesos de compra que claramente benefician a estas redes mafiosas que claramente están instaladas en el Estado hace tiempo, pero también en lo cotidiano, en el hecho de que los recursos públicos, cuando están alguien al servicio del Estado, parecería que mayoritariamente creen que es casi personal. No, yo no creo que sea nuevo, no, en el sentido de que sea de estos últimos años ni de estos últimos 13 años. Me parece que la corrupción ha estado en el Ecuador desde hace muchos años. Hay que recordar los eventos del propio Bucaram en su momento dado, el movimiento Manos Limpias que se rebeló contra estas prácticas corruptas, la información sobre precios previas, las denuncias que existían siempre de corrupción. Lo que me parece a mí es que eso, que era una cuestión que se encontraba en el Estado, pero que se consideraba hechos no permanentes, sino aislados, se fueron convirtiendo en hechos permanentes y frecuentes a raíz de tres cosas que me parecen concretas. La primera es usar el Estado para el fin de un partido político, sea a nivel nacional o a nivel local. Ese Estado usado a nivel local o a nivel nacional, la privatización de lo público, se decía, ¿no es cierto?, para beneficio de ciertos sectores, tenía no tenía una extensión como la que tiene ahora, porque era, me parece a mí, más localizado, y como era más cercano para las élites, entonces estas redes de favores, estas redes de intercambio de contratos o de favorecer a ciertas personas con contratos con sobreprecio o sin sobreprecio, estaba bastante limitado a ciertos sectores que podían acceder al poder. Llega, después de todos estos años del desastre político, de la inestabilidad y demás, de esta destrucción del Estado como una institución profesional, con gente que está ahí por sus méritos y demás, llega la Revolución Ciudadana, y la Revolución Ciudadana hace tres cosas. Primero, organiza un Estado a la medida de un partido. Se empieza a organizar el Estado en la medida del proyecto político del partido. Para eso Sí, se cortó la comunicación con Farid. Sí, al parecer sí. Vamos a intentar recuperar la conexión con el doctor Simón. No sé si está. Bueno, ya, está de regreso. ¿Estábamos en que se organiza un Estado? No. Le saludamos entonces nuevamente a la doctora Mariana Yepes. Doctora Yepes, bienvenida, buenos días. Estábamos comentando y el doctor Simón comenzaba a explicarnos esta organización del Estado para delinquir. Y en esa organización una fiscalía que es dueña de la acción pública, que parece también infiltrada, que hay algunos casos que están guardados, tienen algunos una oportunidad, hoy tiene actos espectaculares, pero al fin y al cabo los que quedan presos son las computadoras. Y esos entes así, si bien es la era cibernética, no son pues los que han robado. Doctora Yepes, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, doctor Simón y doctor Pachano. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, se han dicho algunos temas muy importantes. Yo creo que la organización del Estado es también uno de los puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y que venía desde hace mucho tiempo siendo una de las causantes de los actos de corrupción. También yo tengo una idea en este tema, y eso es lo que me ha preocupado. Por eso las denuncias, las noticias de la corrupción en los hospitales, en las direcciones, en las subdirecciones de las entidades públicas, de los municipios, etcétera. Parecería que la máxima autoridad no tiene conocimiento, no puede controlar, porque está muy alejada de esas instituciones. Y creo que el modelo administrativo de descentralizar las instituciones públicas y también las privadas, lo que
sería positivo para no concentrar en una sola autoridad las decisiones, ha sido manejado indebidamente y ha facilitado que estas personas que están a la cabeza de direcciones, de subdirecciones, de hospitales, sin control alguno de la máxima autoridad, porque así es lo que percibimos por parte de la sociedad. O de lo que nos explican, por lo menos, ¿no? Exactamente. Entonces no tienen absolutamente conocimiento, ¿no? El otro de esto, entonces hay falta de control. Recuerdo que... Y si tienen, perdón doctora, si tienen conocimiento, resultan que no quieren saber, pero ellos son los administradores, ellos son los que han nombrado. Exactamente, eso iba a decir, que existe una corresponsabilidad. En estos, me parece que una de las medidas que podría tomarse es volver a la transparencia, volver a un contacto, que exista una coordinación entre estas funciones, subfunciones, digamos, con la máxima autoridad. No puede ser, no quiero atacar a nadie en particular, pero no puede ser que el alcalde no conozca de los movimientos financieros de cierta entidad del municipio, por más que sea una empresa. Se han creado varias empresas públicas en todo el gobierno nacional, en toda la institución del Estado, y esas empresas públicas gozan realmente de una autonomía, pueden hacer lo que quieran, pueden disponer de los fondos estatales. A mí eso me parece gravísimo, no hay un control. Ahora, por el lado de la Fiscalía, yo creo que ha tenido una buena iniciativa de formar un grupo de trabajo que está dando resultados, ¿no? La Fiscalía realmente, pienso yo, no tengo conocimiento interno de cerca, sino lo que se percibe, es que está desbordada de denuncias y tiene muchísima responsabilidad para atenderlas. Por eso ha hecho bien en crear este grupo de trabajo, ¿no? Y entonces con eso está enfrentando los casos actuales que son, como bien decía, más escandalosos que la crisis sanitaria, ¿no? O va a la par, o hay un aprovechamiento de la crisis sanitaria para poder hacer esos contratos desde pequeñitos hasta grandes, ¿no? A mí me sorprendía que una directora de un hospital del seguro en una ciudad de la Sierra haya hecho contrataciones de las fundas para los fallecidos, haciendo una ganancia de $6,000. Entonces, a todo nivel, ¿no? Desde 6,000 hasta 6 millones. Exactamente. Y hasta 1,500 millones, o sea, ya no nos sorprende. Entonces, ya no sorprende absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque parecería que es tierra de nadie. Aparte de que no existen unos conceptos éticos fuertes, nos hemos olvidado de todo, y como bien anotaba, me parece que era Farid que decía que nos hemos acostumbrado a decir que si hace algo, no importa, ¿no? Claro. Y que sí, exactamente, que la corrupción no es una pandemia, no es nada. Estamos acostumbrados a vivir con ella. Y también la autoridad está acostumbrada a no controlar. Y a repartir para ser más populares, ¿no? Exactamente. Y una contratación pública lleva implícita la aportación que hay que dar al grupo de turno. Exactamente, hay que darle un porcentaje. Está acostumbrada a eso. Recuperamos el contacto con Farid Simon. Farid, estamos en que se organizó un Estado a la medida políticamente para responder populistamente. Entonces, ¿esta organización del Estado devino en qué? Cuando se le pone al servicio del proyecto político y le falta independencia, después deja de ver la acción política, pero también deja de ver lo que demás hace la organización. Esto solamente implica que la independencia de las instituciones es la condición fundamental para poder controlar la corrupción, pero cuando se pierde totalmente esa independencia, cuando todas las instituciones funcionan a través de un proyecto y consideran que el proyecto es más importante que cualquier otra cosa, se les cola todo. Ahora, esta democratización en el sentido de que el acceso de muchos otros sectores y no solamente los clásicos. Para el lleve, pero... Claro, la democratización está bien. El tema es que cuando hay que crear estas cadenas de intercambios, de estas cadenas de los partidos, de un partido que no existía, de un momento político que no existía, hay gente buena, porque en todo hay gente buena y que cree en el proyecto y que está adherida a ese proyecto porque
está convencido de que es una posibilidad de cambio, de modificación o de lo que sea, se va sumando mucha gente que ve en esta posibilidad de la acción política una posibilidad de enriquecimiento. Ahí viene la tercera cuestión. Tiene que ver mucho con esta tolerancia. Ahí dijimos que si roba pero hace obra está bien, porque hay otra gente que solamente roba y no hace obra. El tema es que socialmente nuestro país, y eso ya lo dijo Simón, es altamente permisivo con los comportamientos indebidos, corruptos, abusivos o esta suerte de aprovechamiento de las condiciones. Yo el otro día le oía a mi colega Juan Pablo Aguilar cuando hablaba en una conferencia de Derecho Administrativo que decía, ¿cómo se puede espantar una sociedad de la corrupción si en lo cotidiano la gente falsifica, ¿cómo se llama?, los salvoconductos para que puedan movilizarse en días que no corresponden? O saca la placa para que no le ubiquen. Claro, gente que tiene negocios entrega a sus hijos que no tienen nada que ver con el negocio, salvoconductos de distribuidores de productos porque son hijos de clase media o clase alta. Hay una tolerancia social y respeto absoluto a las reglas para aprovechamiento personal, que después la gente que cumple las reglas termina siendo excluida, termina siendo no puede acceder a ciertas cosas, que empieza a volverse una práctica generalizada en la sociedad. Y ahora viene solamente el tema de las contrataciones. Yo no creo que la descentralización en sí mismo sea mala y la desconcentración en sí mismo sea mala, es decir, que personas que administran cosas tomen decisiones de contractuales, y no volvemos al centralismo más absoluto y manejable. El tema es que cuando toda la estructura considera que así mismo es las cosas, o sea, que de hecho así funcionan las cosas, claro, no hay confianza en nadie, porque todos en la cadena serán o presionados o serán amenazados, o las mismas cadenas de proveedores destacarán a esa persona porque no pueden hacer negocio. Entonces el tema es que hay que desmontar esas estructuras. Lo de la fiscal me parece que es excelente. Ahora habría que pensar cómo desmontar las estructuras de estas y las cadenas y lo que facilita. Y la última cosa, solamente para decirles que a mí me parece increíble. ¿Por qué sabemos que está pasando esto y por qué podemos determinar que está pasando esto? Porque el portal de compras públicas liberó la información para cualquier persona que pueda revisar las compras públicas en estado de emergencia, compras públicas que en el periodo de Correa no se podían ver. Es más, de hecho, teóricamente, por la emergencia, uno no tiene que seguir todo el proceso del proceso de compra pública, es decir, subir las bases, etcétera, 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 sino que después reportar. Habría que hacer una investigación de cuántos reportes existieron en un gobierno que vivió permanentemente en emergencia, a diferencia de hoy que la gente tenía que subir esas compras y había acceso al portal de compras públicas. Por eso es que sabemos lo que está pasando. Lo de la empresa municipal de agua potable ya es otra dimensión de robo, es otra lógica de robo. Pero les voy a contar una cosa que yo leí hace unas semanas, hace un par de meses, en Valencia, en la ciudad de Valencia, en España, hicieron exactamente lo mismo lo que están contando de la empresa municipal de agua potable con la empresa municipal de transporte de Valencia. O sea, los que tenían las claves hicieron unas transferencias supuestamente para un pago fuera que era igual de millones de dólares. Entonces, no es la primera vez, ya pasó también en el municipio de Riobamba sobre esto. Pero ya les digo, ya pasó en el Ministerio del Ambiente cuando la ministra era la señora Aguinaga y terminaron. Ya pasó también, buena memoria. Sí, entonces, creo que hay tres cosas. Una es una cuestión social, cultural, una aceptación inaceptable a las prácticas abusivas como legítimas, y se acepta la nueva riqueza sin importar de dónde venga, y parecería que socialmente se premia a la corrupción porque la gente acepta esas prácticas y les ve con cara de que qué inteligente eres. Qué vivo. Segunda, una estructura estatal que fue tomada para un proyecto político, y cuando se le toma para el proyecto político y se pierde la independencia, también pasan otras cosas como estas. Y en tercer lugar es el tema de cómo la transparencia puede ayudar a detectar, y claro, estamos indignados, pero por lo menos sabemos. Claro, al menos sabemos que está pasando eso. Sabemos y podemos identificarlos. Claro, cerrado los sistemas de información. Cuando un periodista los periodistas escribían alguna cosa, como ahora, como lo han hecho los varios medios, porque esa es otra cosa que quienes critican a los medios, que tienen muchos errores, por cierto, pero quienes critican a los medios no se dan cuenta que buena parte de las denuncias que ahora se sabe son por los medios de comunicación. No solo buena pero parte. en el periodo anterior hay que recordar que quien denunciaba era perseguido.
Claro. Era perseguido. Permítanme preguntarle a Simón Pachano entonces, si bien hay esta tolerancia y coinciden los tres y esta permisividad social seguramente porque gastan plata, porque hacen fiestas, no sé, porque tienen carros 3 o 4x4, como suelen decirnos, y nos ven sobre el hombro al resto. Simón, la sociedad, ¿cómo? Sin educación, desesperada con los problemas económicos. Latino Barómetro habrá medido qué respuestas hay que tener, cómo logramos, no sé si recentralizar. Farid nos decía, no es bueno tampoco centralizar mucho, pero sí controlar, como ha dicho la doctora Yepes. Simón. Yo creo que el problema no es solamente de mayor educación o de mayor control por parte de un organismo central o descentralizado. Creo que el problema es, digamos así, de múltiples puntos, multidimensional, si se quiere. Es decir, hay que actuar en varios ejes a la vez, en varios frentes. Una cosa es la educación tendrá que dar resultados a muy largo plazo. También el control, por supuesto que es importante, los organismos de control cuando tienen autonomía, cuando pueden actuar como se está viendo en el caso actual de la Fiscalía, pueden ser eficientes, son eficientes, pero no es suficiente todo eso. Creo que va mucho más allá porque, insisto, el problema me parece que está muy enraizado en la sociedad. Y yo me atrevería a decir que la corrupción es una expresión de un individualismo irresponsable con la sociedad. Es decir, es una condición de que no nos vemos como parte integrantes de una sociedad o de una comunidad, si se quiere, y por lo tanto no somos responsables frente a esa comunidad. Y lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Digo, estamos para generalizar, sí. Obviamente no es toda la sociedad, pero generalizando este fenómeno, lo que estamos haciendo es robando, digamos, al conjunto de la sociedad, perjudicándole al conjunto para favorecernos nosotros de manera individual. Entonces, eso tiene que ver con temas ya mucho más complejos de la organización misma de la sociedad, de que no nos vemos como iguales, de que nos vemos como una sociedad muy jerarquizada, muy dividida, muy desigual, además con concepciones muy polarizantes en términos no solo políticos, sino sociales. Entonces, creo que el problema hay que ir atacándolo por múltiples frentes y no quedarnos solamente en uno de los aspectos que puede ser la educación o en otro de los aspectos que puede ser el control, sin desmerecer a ninguno de esos, sino poniéndoles en su debido nivel, digamos. Pero ¿cómo pedir entonces a la sociedad un comportamiento? Todos han coincidido en que la tolerancia, o sea, estos que nos roban están ahí, pueden estar en nuestras casas, pueden estar, o sea, si hay que hacer una reflexión y cómo enfrentar políticamente eso, si ellos son los que van a repartir los cargos y les permiten, la doctora Yepes decía, oigan, pero a ustedes les eligieron, ustedes los nombraron, tienen que responder. Sí, sí, Simón. Sí, insisto en que, claro, los políticos tienen una responsabilidad enorme y una función enorme, y debería ahí ser uno de los puntos claves de donde se controle la corrupción. Pero si vamos un poquito más allá, no son solo los políticos. Claro. Además, preguntémonos de dónde vienen los políticos y cómo vienen esos políticos. O sea, los políticos vienen de la propia sociedad, y más ahora que no hay partidos políticos y se lo recoge de la farándula, del deporte, de cualquier lado, ¿no es cierto? Y llegan, por lo tanto, personas que expresan muy directamente las especificidades o las características de muchos sectores de la sociedad. Y luego son esos políticos elegidos por la propia gente. Entonces, creo que
tenemos que mirar seriamente. Uno de los aspectos que hay que hacer, obviamente, es repensar en la forma de la que hacemos la política y en la representación política. Lograr que tengamos, por ejemplo, partidos fuertes que sean semilleros de políticos, no semilleros de candidatos triunfantes. Entonces, creo que hay que trabajar en muchos frentes y eso nos complica mucho la cosa. Doctora Yepes, si nos complica la cosa de trabajar en una estructura, en la organización, en la capacitación, claro, Simón nos ha dicho no solo es educación, pero usted con la experiencia que tiene, usted diría, pero si hay una buena aplicación de la justicia, si la gente sabe que no va a estar en la impunidad, si le dejan el espacio a la fiscalía, pero la fiscalía limpia de los delincuentes que parece también estaban ahí. Eso es posible, pero entonces hay que hacer un trabajo de base primero, doctora Yepes. Bueno, aquí el doctor Pachano ha mencionado algo muy interesante y acertado, ¿no? Que es un problema que tiene varias dimensiones, el problema de la corrupción. Y uno de ellos es la educación. Yo creo que la educación es básica, no solamente la educación en las aulas escolares, en los colegios, sino la familia, ¿no? Y además el tema de la visión social que tenemos y la visión política también, ¿no? ¿De dónde vienen los políticos? Nos decía, y creo que eso también se relaciona con la educación. Entonces la sociedad tiene que ser educada para elegir a buenos representantes, ¿no? Eso en esa parte, y creo que con eso quería decir que la educación es básica. Pero existen otros aspectos, no solamente el control de las instituciones que por mandato constitucional tienen esa facultad, sino llegamos a la parte de la justicia y a la parte legal. Me parece a mí que la Asamblea sí está en mora de no haber aceptado algunos proyectos que le ha remitido el Ejecutivo. Desde luego que no son perfectos, pero dentro de la Asamblea, para eso está la Asamblea, para llegar a mejorar esos proyectos de ley. Me refiero, por ejemplo, al de los la extinción de dominio. No solamente eso es importantísimo. Las reformas al Código. Las reformas al COIP, que hacía mención, y yo criticaba ese proyecto porque me parecía que solamente se dirigía a beneficiar al delator. Pero claro, que eso tiene otras posibilidades también, pero la Asamblea no ha tomado en cuenta. En estos momentos tan graves que estamos viviendo por la pandemia que tiene eco en la economía, en la parte social, bueno, en todo, ¿no? Nos ha cambiado todo en la educación. Yo creo que debería pensar la Asamblea en introducir una reforma legal en que los actos de corrupción cometidos en esta época, desde luego que no podría ser retroactivo, pero como esta pandemia va para largo, ¿no? Entonces se podría pensar que estos hechos sean sancionados de diferente manera, delitos especiales. Yo sí creo que no es lo único, pero yo sí creo que la ley juega un papel importante en el control de la corrupción. Ese es el instrumento que tienen los jueces y los fiscales para poder actuar. Hoy la Fiscalía ha tomado una decisión de carácter administrativo para hacer más ágil la investigación, que es lo que le corresponde a la Fiscalía, y por eso está con la policía. Y entonces ahora veamos los resultados. Muchas personas dicen, se va a dedicar solo a eso y va a olvidar los otros casos. Con estos va a sobreponerlos frente a los casos que se están tramitando, que no han sido investigados. Yo creo que se está investigando todo. Hay algunas cosas que desde luego podían haber sido investigadas también oportunamente, ¿no? Pero le corresponde, tiene un papel muy importante la policía y la Fiscalía. Y es la unión natural, porque la Fiscalía es la directora de la que dirige la investigación, y con quién tiene que trabajar necesariamente con la policía. Doctora Yepes, usted entonces sí coincide con que hay que hacer una legislación especial para este momento, pero también vemos un proyecto de ley como respuesta a estos casos al COIP, que ya tiene unos cuestionamientos, y le he leído con mucha atención y las reflexiones de Juan Pablo Aguilar, y dice, oigan, aquí no están mejorando el momento, sino están eliminando un delito para facilitarles a los delincuentes que tengan
en último de los casos, una pena menor. Es verdad. Eso ha sido una de las críticas que yo siempre la he formulado frente al COIP. El COIP mejoró que el sistema oral. Mejoró, lo perfeccionó, si podríamos decir. Pero en cambio, a lo que se refiere a la parte sustantiva, desde luego que la parte dogmática también está introducida porque no existía, pero la parte de tipificación de delitos, hemos visto yo no sé si es con mala intención, pero se han suprimido delitos, se han bajado las penas y se ha confundido. Entonces, hay en algunos casos en que personas que han cometido actos similares en este momento de corrupción solamente están siendo investigadas o ya procesadas por un determinado delito y otros, en cambio, por ese delito y por otros más. Entonces, ¿en qué estamos? Yo no creo que las circunstancias sean diferentes. Es porque la ley, a mí me parece que la ley no es suficiente, está confusa, habría que modificar. En eso deberían pensar los asambleístas, en esa parte. Ahora, en esa parte, recuperar. Hay figuras del Código Penal antiguo y todo como digamos, pero eran aplicables a ese momento preciso, pero ahora no lo tenemos. Doctor Farid Simon, claro, la universidad tiene que opinar. Esperemos que ustedes, por ejemplo, ese artículo de Juan Pablo Aguilar en Cuatro Pelagatos nos pone en evidencia y las dudas que él tiene son las dudas que, como nos recuerda la doctora Yepes, siempre se dijo del COIP. ¿Cómo hacer para que la Asamblea responda, no esté en mora, o yo diría a ratos exista? Pero ¿qué hacemos con estos asambleístas que no entienden de esto? Farid. Bueno, hace mucho tiempo la producción de leyes ha estado en manos, históricamente creo que ha habido un problema técnico en la producción de leyes, pero mucho tiempo las leyes estaban, digamos, redactadas en un momento por algunos técnicos, después iban a la asamblea donde pasaba por el proceso político. En la famosa socialización empezó este proceso de contratar consultores que hacían normas que después eran revisadas desde la lectura política. O sea, toda norma jurídica pasaba por un control político, que de esas reglas podían favorecer o dificultar el proyecto político que tenía. Y eso empezó a condicionar el resultado de muchas de las normas. Esta asamblea, en este último año, me parece que hay pocas expectativas de que haga lo que tiene que hacer, si ya no lo hizo en todo este tiempo, porque también tiene una lógica política, porque cada vez que reciben una regla, están mirando la regla, qué impacto tendrá en ellos o en los que ellos defienden. Entonces, claro, el análisis de Juan Pablo es perfecto respecto a los riesgos que están queriendo provocar, y claro, ¿cuál es la vía de solución? El veto del presidente de la República. Si efectivamente el presidente de la República quiere evitar esta reforma legal tan tremenda que, si llega a pasar, sería facilitadora. Hay tres temas que están clarísimos en la discusión. Todos estamos de acuerdo desde el principio que es un tema multidimensional, multicausal, y al ser de una complejidad tan grande, una lectura solamente legal es una lectura insuficiente, pero es necesario también lo legal. Creo que hay un nivel cultural, esto de regresar a y obtener ventajas indebidas en la vida cotidiana y respetar a los demás, y que empiece uno a señalar socialmente estas prácticas como indebidas, es un primer paso. Porque claro, la tolerancia a las acciones va creciendo, ¿no es cierto? Da igual si uno para obtener un resultado saca ventaja en la calle, después le dará igual para tener dinero. El segundo nivel es el institucional, hay que trabajar efectivamente las instituciones. Hay que reestructurar esas instituciones. Repensar las instituciones en general del Estado ecuatoriano. Es claro que ahora tenemos, por ejemplo, uno puede hacer muchos reproches a las instituciones, pero la Corte Constitucional no es una Corte Constitucional al servicio del Ejecutivo, por ejemplo. Es más, la Corte Constitucional se ha convertido en un claro limitador del poder del Ejecutivo. De hecho, hay estudios en el extranjero, porque aquí se le reconoce menos que afuera, de cómo en el contexto de la crisis la Corte Constitucional limitó los poderes del Ejecutivo en la emergencia. Claro. Pero claro, está del otro lado esta suerte de populismo de los derechos que digo yo, populismo hay en todos lados, o sea, la gente que más allá de las... Pero al parecer había demasiada filosofía y menos realidad, porque también, o sea,
tomar medidas como la última del presupuesto y de No, las pero hay universidades. una discusión, pero ahí hay una discusión importante sobre la medida que tomó. La Corte no le dijo al Ejecutivo de más plata o menos plata. No. La Corte lo que dijo es ante una amenaza inminente en un recurso constitucional, suspendió la medida y no le dijo del dinero. De hecho, la gran crítica a la Corte, y eso quiero hacer notar, porque la gran crítica a la Corte previa de los mismos sectores que están presentando el tema de la demanda contra teóricamente el uso de los recursos de educación en otros fines, es que la Corte dijo que no podía decirle al Ejecutivo, al administrador, cómo usaba ese dinero, porque la Corte no le correspondía eso, sino le podía decir cuáles los límites generales, pero no le puede decir ponga dinero en tal parte. Claro, le termina diciendo que hay que tener cuidado, ¿no? Que cuide eso, pero les da oxígeno a aquellos que no meditan entre lo que es porcentaje y lo que les ha tocado. No, sí, pero lo que me refiero es que ahí hay una interpretación equivocada de la decisión de la Corte, que era una medida cautelar, no era una decisión sobre el uso de los recursos. En todo caso, nos puede no gustar la Corte, pero no podemos decir que está al servicio del Ejecutivo, que sería otra cosa. Es otra cosa que no... digamos en términos concretos, esa Corte es la primera Corte constitucional, porque las otras, desde la primera Corte Constitucional del 2008, desde la primera de los Transformers. Lo de los Transformers, claro, los que se transformaron del Tribunal Constitucional a la Corte Constitucional, la Corte Cervecera y la siguiente Corte, donde, claro, hasta tuvo de vicepresidenta a la señora tesorera. Martínez. A la tesorera, imagínense, el premio fue que sea vicepresidenta de la Corte Constitucional. No se le puede decir a la Corte que es dependiente del Ejecutivo. Ahora, la fiscal, con todas las críticas que existieron alrededor de su nombramiento y de su actuación inicial, claro, ha asumido cosas que nadie más ha hecho en estos últimos años. Es una cosa tremendamente complicada, más con las redes. Estamos hablando de redes. Así es. Hacerlo en un estado donde hay esto establecido es de una... Yo creo que es un acto de valentía. Un valor, sí, claro, sí. Es una valentía personal, individual, que uno no termina de valorar, porque claro, estamos en la mitad de esta cosa política del descalificarle alrededor de los otros grandes casos, porque tiene otros grandes casos. Entonces, solamente basta decir que dos de esas personas, dos de las instancias, tienen algún nivel de independencia frente al poder político para que empiecen a actuar y hacer su papel. Pero lo malo de esto es que está diseñado el sistema, todo el sistema, alrededor de asegurar no los mejores, sino los que quieren escoger. Por eso ganó Vaca, o por eso ganó Chiriboga, o por eso Poli siguió tantos años, ¿no? Yo quisiera, para pedirle a Simón una interpretación o, digamos, un comentario, que escuchemos lo que dijo el expresidente Osvaldo Hurtado en este medio sobre el momento político. Que la política ecuatoriana es corrupta porque buena parte de la sociedad ecuatoriana es corrupta. Si la sociedad ecuatoriana fuera honesta, como es la sociedad alemana, o la sociedad sueca, o la sociedad holandesa, o la sociedad inglesa, los políticos ecuatorianos serían honestos. Como son honestos la primera ministra, la canciller de Alemania, el anterior prefecto de Guayaquil era un periodista, no era un político. Y el actual prefecto de Guayaquil es un que dicen que no son políticos, han deambulado por todos los partidos, porque lo que les importa es tener un puesto público para robar. Y como no tienen un partido que les vigile, como no tienen una formación moral, como les importa nada que el dinero público sea apropiado privadamente. Todo lo contrario, piensan eso. Esta es una visión, y claro, y ahí vuelvo al tema. La política tiene que ser profesionalizada, hay que rescatar o hay que formar partidos políticos. Y Simón, tú nos has dicho, es una tarea harto difícil y que espera gente que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Bueno, eso es también un proceso largo. Todo lo que estamos hablando lleva mucho tiempo, evidentemente, las soluciones para lo que estamos hablando lleva mucho tiempo. No son cosas que puedan tomarse de la noche a la mañana, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto en el campo de la política como en el campo, digamos, de las entidades de control. Me parece que lo que ha dicho la doctora Yepes, lo que ha dicho el Farid, son temas muy importantes de tomarlos en cuenta para el aspecto judicial, digamos, de esto.
Y yo añadiría algo desde un punto de vista que no es el de un abogado, sino el de un simple ciudadano. ¿Por qué dentro de del control que se hace no se cruza cierta información? O sea, estamos viendo que, por ejemplo, hace no mucho tiempo, en una entrevista larga de televisión, el expresidente Bucaram decía que él no tiene ningún trabajo, que vive de sus amigos, que no tiene cuenta corriente, que no tiene tarjeta de crédito, pero en su casa se encuentran miles de mascarillas y se encuentran, no sé si cientos o miles de pruebas de COVID. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no cruzamos? ¿De qué están viviendo más que de qué estamos hablando? Exacto, ¿de qué está viviendo? ¿En dónde está yo no conozco, pero cuál es su declaración de impuestos? Eso habría que verlo, o sea, hay que ir a ese tipo de cosas. Lo mismo con las otras personas que han actuado en esto. Entonces, me parece que también ahí hay, en el propio aspecto, si se quiere, de la judicialización de estos procesos, hay una serie de aspectos que creo que hay que ser más eficientes y que están a la mano, que no se necesitan nuevas leyes, no se necesitan, digamos, otras cosas que la voluntad de hacerlo. Entonces, pero Simón, parece que la estructura legal también fue montada para que pase esto. Entonces ahí hay que desmontar esas leyes más que nuevas, hay que desmontarlas, hacerlas más eficientes, porque tenías códigos de más de 1000 artículos, como ese que creó incluso una superintendencia para los terrenos. Sí, por supuesto que hay que hacer unas reformas, pero con lo que hay, yo creo que se puede. La propia fiscal Diana Salazar está dando muestras de eso, de que con lo que hay se puede, pero hay que ir un poco más allá. Insisto, por ejemplo, este caso que estamos viendo ahora, ¿cuáles han sido los impuestos que ha pagado el expresidente Bucaram? ¿Ha pagado impuestos? Hace años que no. Bueno, hago como pregunta, ¿vive de la pensión de expresidente o vive de algo más y paga sobre eso? Porque aunque fuera que él viviera, él y cualquier otra persona que viviera de los amigos, ¿no? Tiene un ingreso, eso significa un ingreso, y los amigos tendrán que descargar ese ingreso también de alguna manera de sus propias cuentas. Por lo tanto, ahí tiene que haber una declaración de impuestos. Esto lo vimos hace 13 años, cuando en ese momento el futuro ministro de Economía, Patiño, dijo también que no había pagado impuestos los años anteriores a su nominación, a su designación como ministro, porque él vivía de amigos. Entonces esta cosa de vivir de amigos parece que se ha generalizado y se vive muy bien, ¿no? Y se llega después a ocupar cargos en donde se va, por supuesto, a recompensar a esos amigos y a otros más, ¿no? Entonces, me parece que por ahí tenemos que tener un poco de seriedad con los instrumentos que tenemos actualmente. Farid, dicho esto, si hay que hacer una reestructura, no sé si la reforma constitucional o una asamblea constituyente, que es como muy refundadora, siempre esta idea nos da la vuelta, pero ¿cómo coordinar entre lo político, la realidad, la corrupción que va a estar presente y cómo enfrentarla? La doctora Yepes ha dicho, sí, mejorando el código, mejorando algunas leyes. Tú mismo has dicho que la transparencia nos está ayudando. ¿Qué más hacemos, Farid? O sea, es bien difícil tener una respuesta única. Uno tiene ideas generales de lo que cree que está mal y de lo que podría estar bien. La primera cuestión que me parece claro es hacer una revisión detallada de esos cuerpos normativos, no cambiarlos totalmente, me parece que no deberíamos hacerlo, sería un error, sino pensar aquellas cosas que han facilitado o que están impidiendo la persecución de los delitos actualmente, o que son vías de salida para quienes hayan cometido faltas graves. Yo creo que viendo la experiencia internacional, que premiar a los delatores es fundamental para los delitos complejos y de asociación ilícita, aunque nos parezca odioso que alguien que ha participado en un delito después se beneficie de alguna manera y tenga una pena menor, es la única forma
de que haya posibilidad real de perseguir delitos complejos, delitos de esta naturaleza. O sea, hay que construir mejores reglas para que quienes hayan participado en estos actos corruptos estén dispuestos a revelar lo que pasó para identificar a estas redes completas. Después yo creo que hay que mirar cómo la Fiscalía se reorganiza. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la fuerza de tarea conjunta que ha hecho, el fuerza de tarea que ha hecho la fiscal, da cuenta de que para delitos complejos hay que organizar medidas complejas. Y eso implica no un fiscal trabajando en solitario tratando de descubrir, sino que hay que trabajar en equipos que sean capaces de investigar esta complejidad, lo que acaba de decir Simón. Es decir, si una persona que no tiene nada, repentinamente tiene mucho, solamente hay 3 formas de incrementar la riqueza. Una es trabajando, y trabajando sea uno personalmente o trabajando a través de inversiones. 2, heredando. Bueno, heredando o cualquier otra forma que no sea de trabajo, como encontrarse un tesoro. O 3, recibiendo dinero de donde no debe de recibir. O sea, que ahí viene la otra cuestión. Hay esta cuestión de la declaración del impuesto, la declaración patrimonial. El Servicio de Rentas Internas tiene sistemas que tiene ligado a todas las fuentes de información nacionales sobre los medios que tiene una persona. Está la famosa UAFE sobre lavado de activos, que también tiene toda la información de lo de las personas. Pero claro, sabemos también que hay una cadena de lavadores detrás de cada una de estas personas, de gente que presta nombres para que las propiedades aparezcan. Esas personas también deberían tener de alguna parte dinero para poder comprar lo que tienen, aunque hayan prestado los nombres. Entonces, claro, hay una distancia abismal entre lo que la gente produce honestamente de lo que la gente tiene. Mucha gente, no digo, hay mucha gente muy honesta, muy honrada en el país, pero hay mucha gente que es evidente esto. Entonces, ese es el tema de control de información que el Estado ya tiene, que incluso en muchos casos violando la privacidad de las personas, o sea, metiéndose en ámbitos de la vida privada de las personas que no debería, el Estado ya tiene, pero lo usa para fines... Tanto tiene que persigue a la gente cuando le requiere, que le usa para acallar, ¿no? Claro, más bien instrumentos de persecución política y de violación de la privacidad. Entonces, instrumentos de este tipo ya tienen. Y aquí viene el otra cosa que me parece importante, que es ya un tema de la política, de la lógica de la política. Si mañana uno llama a unas elecciones para una nueva asamblea constituyente, van a ganar los mismos. De hecho, el puede ser peor. pasado ha hecho su trabajo sistemático de demolición del recuerdo. Esta idea de que son perseguidos, esta idea de que hicieron lo correcto, esta idea de que hay carreteras gracias a, y que ese es el salvador de la patria por la ineficiencia y añadido y agravado por los actos de corrupción y de incompetencia que hemos visto, ha hecho que se vuelva el fantasma a estar presente. Ese fantasma que se aprovecha de la mala memoria, que se aprovecha de esta campaña costosísima que uno debería preguntarse además de dónde sale, que es de colocar fake news o de colocar esta idea del salvador en la mesa y de esta idea del perseguido. Porque fíjese, no... lo que acaba de decir Simón, apliquémosle al tema de el señor Gras que está detenido, que está preso en Atacunga, y su tío. ¿Cómo uno puede creer que un señor que no tiene nada reciba millones de dólares, no tiene ninguna relación con la política o relación con el Estado, reciba millones de dólares de parte de Odebrecht? Y que quien tiene la decisión, que su sobrino, sea totalmente inocente cuando se demuestran las decisiones que él tomó sobre el dinero que la persona recibió. Y seguimos hablando aquí del inocente, y seguimos aquí hablando, o sea, ni siquiera hay un costo político para quienes mienten así, no hay ni siquiera un costo político para los que hacen eso. ¿Y sabe por qué? Porque la institucionalidad está en entredicho en general, porque si ellos lo usaron políticamente, también nosotros lo pueden usar políticamente. Entonces ahí viene el tema de retrabajar en la función pública como la función de personas que sean competentes. Todos vimos la famosa película coreana que recibió el premio, el Oscar, ¿no es cierto? Una increíble película, pero una de las cosas que uno porque nos quedó tan impresionado de la película, que no ve lo de que estaba detrás de el esfuerzo que hacen las personas para tener un cargo público. Los cargos públicos en los lugares donde funciona mejor el Estado son cargos que se les da a quienes tienen competencia para ejercerlos, no que deben favores a los partidos políticos. Y llegar a un cargo público es un proceso complejo, difícil, y cuando llega,
hacen su trabajo, también hay gente corrupta, pero mayoritariamente hace su trabajo. Entonces es pensar cómo acceder a lo público, pensar cómo volverle más eficiente al Estado, buscar cómo hacer más transparente el Estado. Yo creo que son cosas que hay que empezar a trabajar, pero refundar otra vez. Yo creo que estamos cometiendo un error. Refundar la patria, como ya sabemos del discurso de dónde viene, cada cierto número de años, es volvernos a exponer a un retroceso increíble, ¿no? Además, el derecho en sí mismo no cambia nada, sino el propio derecho. Somos las personas los que cambiamos las cosas. Doctora Mariana Yepes, planteado así, entonces uno diría, la Fiscalía, ¿cómo puede valorarse? Yo estaba revisando en esta época en la que los salarios están en discusión. No son malos los salarios de los fiscales. O sea, si salen a ejercer la función como abogados en ejercicio profesional, no van a tener los ingresos que tienen con esos salarios. Incluso mucha gente dice, si hay una revisión de la masa salarial de esta tabla, también deben contribuir. Y claro, lo que nos acaba de decir Farid, deben llegar los mejores, no a los que no tienen dónde trabajar. Pues. Así es la verdad, ¿no? Yo siempre pensé que ni el juez ni el fiscal tienen sus cargos como opciones de trabajo, sino que debe haber una verdadera vocación. Como manifiestas también, las remuneraciones no son bajas, son iguales a las de los jueces. No olvidemos que la Fiscalía está dentro del Consejo de la Judicatura y es el Consejo de la Judicatura el órgano administrativo y financiero que está supervigilando la función judicial. Y por tanto la Fiscalía está dentro. Si salen de la función de fiscales y ejercen la profesión de ejercicio del derecho penal, les va a ir muy bien con tanto enjuiciado que existe ahora, ¿no? Sé que los honorarios son altísimos y entonces... ¿Pero que recurrirán a los exfiscales? Sí, hay muchos exfiscales que están ejerciendo la profesión. Cuando vimos el juicio de cohecho en contra del expresidente de la República y creo que había 14 personas más o 12 personas más involucradas que está ahora 20 personas exactamente para el recurso de apelación, pues uno se da cuenta de que muchos eran fiscales, ¿no? Y están trabajando, son equipos de abogados, por eso creo que el fiscal no solamente tiene que ser bien pagado, no solamente eso, tiene que estar bien capacitado, debe tener principios muy altos, porque una sola persona se enfrenta ante 20 equipos de abogados. Claro. Entonces, por eso lo que Farid decía, que deben estar los mejores, y a lo mejor no los que quieren ser millonarios en el ejercicio de la profesión. Es que son funciones que no le dan para eso, pero si quiere hacerlo va a sacar dinero, va por lo mínimo, y no solamente en esa función, sino también en la judicatura. O sea, todo eso ¿La judicatura es peor? Porque toma la decisión. Claro. Exactamente, es la voz final que tiene, ¿no? Entonces deben estar sometidos a una selección rigurosa, no solamente en conocimiento, sino también en condiciones morales, ¿no? Y su trayectoria, que me parece importante. Algo que se mencionó aquí que me parece básico es que hay un cruce de información, creo que fue el señor Pachano, ¿no? Que dice que debe haber un cruce de información. Entonces, de Farid dice, están todos, las leyes tienen. Exactamente, los dos, entonces. Sí, los dos han coincidido en estas. Que exista un cruce de información, que deben estar todas las instituciones involucradas en investigaciones. Por eso ese equipo de trabajo que es coyuntural, ¿no? Formado por la Fiscalía, pero que va a producir resultados y como lo está produciendo, creo que bien organizado, una buena iniciativa, pero creo que no solamente es la Fiscalía y la Policía. Debe trabajar con la UAFE, pero no con la UAFE oficiando de la UAFE. Debe haber alguien de la UAFE dentro de la institución para que pueda, sí, o alguien, o fiscales dentro de la UAFE, me parece que podría ser, también con la Contraloría, también con la Procuraduría, que son expertos en contratación pública, me supongo, porque es el representante del Estado. Y yo le quisiera mencionar la Superintendencia de Compañías. Alguien se refirió a esas personas que fingen tener dinero, fingen tener representatividad. Fungen de presidentes y de gerentes. Gerentes de compañías. Estamos viendo en la televisión quién es el gerente de las compañías con las cuales
el prefecto del Guayas estaba contratando el gerente de la compañía. Él, desde luego que anteanoche dio una rueda de prensa y decía que tenga 75 años no es problema, porque cuántas personas de esa edad son gerentes de compañía, si no se trata de eso. Se trata del testaferrismo. ¿Y quién puede detectar anticipadamente la superintendencia de compañías y no esperar que se le pida las informaciones? Yo creo que si todas esas instituciones, porque realmente la Contraloría y las superintendencias son entes de control. La Fiscalía no es un ente de control. Está indebidamente catalogado, socialmente hay que integrarles, catalogado. diría usted, Antes un estaba trabajo integral. como la Fiscalía como un órgano de control en la Constitución de 1998, pero que yo creo que era un buen paso para darle independencia, pero no es un ente de control. Entonces su verdadera función es que hacer investigación y colaborar con la justicia y hacer las investigaciones para establecer el delito y encontrar a los culpables. Y qué mejor tener esta colaboración de la policía, de la UAFE, de la Contraloría, de la Procuraduría y me parece que de la Superintendencia. Aquí se ha mencionado algo muy interesante partiendo de las declaraciones del doctor Osvaldo Hurtado, ¿no? Cuando dice que la política ecuatoriana es corrupta porque la sociedad es corrupta y que también dice que no existen partidos que controlen a los políticos. Con eso tomaría lo que se mencionó también hace un momento, que debería volverse a los partidos políticos, pero bueno, todos hacer partidos, partidos, ¿no? de a de veras, representativos, exactamente. En donde no sea un club que vayan a escoger al presentador o al futbolista de candidato. Así es, entonces escogería a los mejores, habría como hay en otros países, primeramente una selección interna para que ellos se presenten, ¿no? Entonces, como por ejemplo la señora Merkel, que creo que ya no va a poder ser... y ella misma ha dicho. Sí, ella misma que no, ella misma pero ha dicho. con la lucida actuación que ha tenido ahora, no solamente ante Alemania, sino ante toda Europa, y creo que los ecos llegan hasta el mundo entero, ella sí debería por responsabilidad presentarse. Pero hay una preselección dentro del partido, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer? No son los movimientos que nosotros tenemos. Este movimiento que nos gobernó 10 años, lo que tenía era un proyecto 14. político. 14 fueron. Nos siguen gobernando, es el mismo movimiento. Naturalmente, las mismas personas. Pero lo que pasa es que ahí había estos últimos 3 cambios hay diferencias. Sí, ha habido no hay duda, diferencias. claro. El respeto de derechos, por ejemplo, ¿no? Eso sí. No, la de acuerdo. Constitucional, lo que mencionaba Farid y todo eso. Pero un movimiento que trajo un proyecto político y tenía que poner todo al servicio del proyecto político. Entonces no importa que sea corrupta la persona, porque se daña el proyecto político si a esa persona se le persigue. Entonces también servía para eso. La Constitución fue hecha para el proyecto político. Todas las leyes fueron para el proyecto político. Y las leyes penales que yo menciono insistentemente fueron hechas ¿para qué? Para favorecer a aquellos que están dentro del proyecto político y para perseguir a aquellos que no están dentro del proyecto político. Entonces este COIP lo que tiene normas es para perseguir a los ciudadanos y no a los que están en la administración pública. Por eso insisto que sí debería reformarse y además mantenerse la independencia de las instituciones. Ya ninguna responde al Ejecutivo, nos suponemos, ¿no? Que ninguna. Esperemos que sí. Entonces, que se mantenga la independencia. Yo quisiera pedirles, además, por lo que todo han topado, alguien me pidió una reflexión y que les consulte para concluir este diálogo que ustedes gentilmente ofrecen a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Farid, y les planteo así, por ejemplo, me dicen, las notarías. Cuando uno ve, dicen, los impuestos que pagan los notarios, no hay pues un trabajo ni una fábrica, nada que le ofrezca o le garantice esos ingresos. Y al parecer eso lleva a que sean cotizadas esas notarías. Entonces, claro, ahí dicen, y entonces tiene que entrar el Estado. Me dan nombres de 2 notarios que tienen ingresos más de $1 millón. Y entonces, claro, frente a esas distorsiones, todo eso se vuelve apetecible y hasta pagable, pues entonces, Farid. Primero, las notarías han sufrido cambios muy importantes en los últimos años. O sea, tal vez habría que aclarar que de ese límite, los notarios son personas a las cuales les nombra el Estado y les encarga un papel que es dar fe pública de algunos negocios jurídicos.
técnicamente no son empleados estatales en el sentido de que el Estado les paga el dinero, sino que actúan en nombre del Estado, reciben unos pagos por los servicios que dan y ahora tienen que compartir ese pago, que es totalmente distinto al sistema anterior, con el Estado, y una parte usar para pagarse ellos mismos y pagar a sus empleados de instalaciones, de estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un cambio bien grande de lo que era antes una notaría. La notaría antes era práctica, o los registradores de la propiedad, o los registradores mercantiles, eran cosas hereditarios. Increíbles, sí. Increíbles. O sea, no había ninguna otra persona. Es más, las malas lenguas decían que en un momento las cortes de estas cercanas a los partidos políticos anteriores, excepto la corte, me parece que algunos de los jueces de la famosa corte de Santiago Andrade y compañía, que eran gente muy honesta, muy sí, han habido cortes que han sido. Era gente honesta, pero también había de los otros. De los otros, claro. La Pichicorte, todos esos, o sea, todo el mundo se acuerda. El intercambio de favores que había con algunos de esos para que sean nombrados, porque nombraba la Corte. Claro. En todo caso, ha habido cambios bien importantes en la notaría. Lo que hemos visto últimamente es que hay muchas denuncias de cómo hay tráfico de influencias para el nombramiento de personas de ciertos cargos. De hecho, en una de las informaciones, porque me parece que no es un caso excepcional, pero que demuestra lo que pasaba, se ha dicho que en el hospital de Guayaquil del Seguro Social había una persona que cobraba una cantidad de dinero por nombrar personas de cargo. O sea, ese es el nivel de lo que estamos hablando. Que no solamente en esos niveles, notarías, además hay un dinero para recibir el cargo, porque es la lógica esta de la meritocracia que nos vendieron, que habían construido un sistema meritocrático que en realidad tenía un montón de puertas traseras para entrar al sistema. Tanto que tenían un ministerio de talento humano. Y además, uno ya cuando se vuelve cada vez más grande y más viejo se da cuenta de que todo proceso puede ser, todo proceso de reglamentación de selección puede ser manipulado para favorecer a ciertas personas, como hacen en la contratación pública, ¿no? Que puede hacerse todas las bases que sea, pero cuando las bases están direccionadas... Lo que ha dicho la doctora Yepes hay una sola empresa se trabajó para eso. Exactamente. El nombramiento de notarios o el nombramiento de otros cargos públicos, no me quiero quedar en el de notarios, es una cosa que tiene una cotización, porque otros cargos tienen cotización, pero ya los notarios no tienen la misma posición que antes, siguen teniendo ganancias importantes. Y ahí viene la otra parte. La gente común y corriente, como Simón, obvio que somos profesores universitarios y que vivimos de lo que trabajamos cotidianamente, estamos permanentemente rindiendo cuentas al servicio de rentas internas, pagando nuestros impuestos, haciendo lo que debemos hacer. Y uno no entiende cómo personas que tienen increíbles montos de ingreso no rinden esas cuentas y cómo no se disparan las alarmas. Porque si hay alguien que hace un trabajo honrado, porque ahí viene la otra parte, no todo el mundo que tiene dinero lo hace indebidamente. Hay gente que es muy trabajador y que llega a tener mucha plata y lo hace honestamente, paga sus impuestos, no explota a nadie. La pregunta es de aquellos que no tienen de dónde recibir, o que teniendo un cargo o un empleo que tiene un cierto tipo de ingresos, tiene ingresos superiores que no se le puede controlar. Entonces, insisto, no se trata de los notarios, que ha cambiado mucho la figura del notario. Sí hay denuncias sobre el pago de personas para llegar a notarías. Sí hay claramente denuncias en algunas provincias del país donde la negociación política tiene que ver con la repartición de los cargos. Quién pone notarios, quién pone registrador ya no ahora, sino quién pone notario, quién pone juez, etcétera, como parte de una estructura de reparto político. De esa entrega de las provincias que se ha oído en algunas noticias, y cómo en algunos lugares hay una estructura armada para dar esos puestos, que también existía antes. Sí, claro. Que también existía antes. Lo que pasa es que ahora parecería... se volvió más grotesco. Nada más el Estado creció. Claro, un Estado grandote. Y Correa se aseguró de crecer al Estado a límites increíbles. Parte del problema económico es, no estamos hablando ni policía, no estamos hablando ni médicos, no estamos hablando de educadores, porque inmediatamente los que defienden las actuaciones anteriores dicen, lo que pasa es que ahí están los médicos. No estamos hablando ni de médicos, ni de policías, ni de maestros. Estamos hablando de las cientos de instituciones y de cargos que se crearon para todo, como tú decías hace un rato, Francisco, hasta para los terrenos. Felicidad, pues. O el de la felicidad. Sí. Doctora Yepes, con usted concluimos entonces un último mensaje y esta apreciación desde lo técnico, ¿no? Y también le pediría un comentario a esto que me insistían de las notarías. Bueno,
Bueno, primero por lo de los notarios comenzaremos. No. Sí, ya notó el doctor Farid Simón lo que realmente, el cambio que hubo en los notarías, ¿no? Los notarios dependen del Consejo de la Judicatura y es el Consejo de la Judicatura el que establece las tasas que deben cobrar ellos, de manera que no cobran más de lo que está permitido. Pero tienen que compartir, que me parece que es un compartimiento alto, como del 50% con el Consejo de la Judicatura. El notario tiene un grado de responsabilidad muy alto, pues, ¿no? Claro. Sí, es una confianza, su voz es autorizada para dar fe de todos los actos. Y en él reposa las transacciones de todas las personas, ¿no? Entonces, y las declaraciones también, porque se les ha dado mayores capacidades. Yo no sé esto de las designaciones de los notarios. Yo creo que se hace mediante concurso, y una de las cosas que es criticable es que tengan periodo. Yo creo que, como todas las personas, todos los funcionarios tienen periodo, ¿no? Bien. Anteriormente los notarios también tenían periodo, pero los concursos, lo que pasa es que ganaban el concurso, y yo no creo que haya sido por recompensas que se daban, porque antes no había Consejo de la Judicatura, sino que nombraban las Cortes Superiores de los país a los notarios del respectivo distrito. Ganaban los concursos, pues no, ya eran notarios con experiencia y ganaban los concursos. Aquello que mencionaba el Farid, que también se beneficiaban las Cortes, no sé, yo he estado mucho tiempo en la Corte Superior, que se llamaba en esa época, y estuve también en la Corte del doctor Santiago Andrade, y yo no, en la Corte Suprema con el doctor Santiago Andrade, y no creo que haya ninguno. No, de esa corte él mismo ha hecho una, y las otras también. De esa corte. Pero en la Corte Superior yo creo que había gente muy... También, la Pichincha muy seria, ¿no? Bueno, pero dejando eso a un lado, yo creo que los concursos se harán pues en base a los conocimientos y a la experiencia, ¿no? A mí me parece que es un trabajo delicado y importante. Por lo tanto hay que tenerle cuidado, entonces. Hay que tener cuidado y hay que estar ahí con personas con experiencia, ¿no? Yo quisiera un poquito insistir en aquello que mencioné, que la Asamblea esa demora en esto de podernos dar los instrumentos necesarios al país para que se pueda luchar contra la corrupción. Yo creo que la Asamblea debe recuperar para que se reinstale un sistema legal para el control previo de la contratación pública. Hoy no existe eso. No, pues la Contraloría tenía, como su nombre lo dice, y por eso era órgano de control. Ahora es postcontratación. Entonces, previamente, y también lo tenía la Procuraduría. Y todo, la falta de eso, obviamente, genera impunidad. Y también es sobre el manejo de la contratación de emergencia. Se lo hace con tal ligereza en esta época, por eso también creo que han aparecido los casos de corrupción así tan abultados y a la vista pública, es de que los contratos de emergencia casi no tienen control. Y entonces hay que regularse esos contratos de emergencia, que también fueron creados por el proyecto político anterior, ¿no? ¿Para qué? Hay instituciones que pasaron 10 años en emergencia. Exactamente, y entonces eso ha generado abusos y obviamente no solamente abusos, sino delitos, y además impunidad, porque todo bajo el amparo de la contratación de emergencia. Entonces eso tendría que regularse también, ¿no? Yo quiero agradecer a la doctora Mariana Yepes, al doctor Farid Simón y al doctor Simón Pachano por habernos ayudado en estas reflexiones. Por hoy estamos terminando, siempre buscando la verdad, como nos recuerda Gonzalo Rosero. Hasta el día de mañana, entonces.